tan, 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 tararán, tarán, tan, tan. Taran, tan, tan, Por los tararán, derechos de autor nos vemos tan, obligados a hacer tararán, los tan. sonidos. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas difíciles, embarazosos, complicados, fatigosos, dificultosos, arduos y cagados que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos Ay, cada vez le inútiles, pones más palabras. esperando, sí, ¿verdad?, que Más algún día objetivos. sean de utilidad. Es que ya la Ya. puedes. Si disfrutan del contenido, les invitamos a que nos sigan en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast y también pueden suscribirse y les invito a suscribirse al canal de YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y nos pueden escribir a argumentosincómodospodcast@gmail.com. Hoy me acompaña Osvaldo Luna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas noches a Ya, todos. ya ni Bienvenidos. pedo, güey. No. Digo, ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero llevamos apenas como 2 chelas. Pero lo que sí no, me empeda de entrada es el tema que tenemos hoy, que está por aquí arriba. No sé si le estoy atinando. Sí. Este tema, aunque venga a las 8 de la mañana con 20 cafés encima, te embriaga, te orgasmea, te excita. No, la cámara no capta pena, no es cierto. No, sí. Sí capta, sí, no, sí. pero mira, sí se ve, güey. Sí. Mira, nada más. Quiero mostrarles la joya que tenemos de lo que vamos. Del tema, digo, ya lo vieron aquí arribita, del que vamos a hablar en esta noche. Bienvenidos a su podcast. Gracias por invitarme una vez más, mi estimado Memo. Y pues no, pues quién no ha visto esta película, como ya lo decimos al inicio de este tipo de podcast, chingo de spoilers, chingo de spoilers. Pero neta, el que no haya visto Jurassic Park, igual que con El Exorcista, no sé qué demonios hace en este plano astral. Entonces, quiero que vean nada más este ejemplar bonito que me regalaron. Pues una persona muy especial ahí hace algunos ayeres. Saludos también. Y pues bueno, empecemos con el tema, mi estimado Memo. Bueno, pues sin más preámbulo, pues comencemos sin antes mencionarles, como ya les dijo Osvaldo, este episodio está atascado de spoilers. Y métele la intro, diría por ahí mi buen Fede Lobo. Púchale play, dice. Púchale play. También dice, métele la intro, yo lo he visto. Es cierto. Publicada por primera vez en noviembre de 1990, fue muy bien recibida en general por la crítica. La obra, que diarios como El País en España y The Washington Post en Estados Unidos describieran en sus redacciones culturales como una joya de la fantasía científica o una maravilla poderosa, es también quizá la novela más famosa de Crichton y una de las más leídas de la década de los 90. Parque Jurásico arrasó en ventas, en la cultura popular y en la mercadotecnia y supuso la base del fenómeno cinematográfico de 1993 de Steven Spielberg con la adaptación del cine al cine de la novela. De hecho, Spielberg compró los derechos de la novela antes de ser publicada y poder ser llevada a la pantalla grande. Ay, qué emoción. No, Digo, neta, no sé si se vea, pero hoy si vieran la piel chinita que tiene aquí el presentador. Vamos a hablar hoy vamos a hablar de Jurassic Park. ¿Te estás orgasmeando? Sí, no, yo creo que ya estoy todo encharcado aquí. Mira, es una de mis novelas favoritas. Entiendo que habrá gente que no le guste y es una de mis películas favoritas.
Pero bueno, vamos empezando. ¿Cuál fue tu primera experiencia con esta novela y con el libro? Bueno, igual la película pues, la vi primero. Acuérdense que en este podcast nos cagan los mamadores que dicen el libro está mejor que la película. Sí, en muchos casos aplica, pero no lo digan, güey, porque cagas. Sí, la neta. Entonces, igual, primero vi la película porque pues era un mocoso, un imberbe. Eh, Tengo memorias muy vagas de cuando la vi, pero pues obviamente cuando estás morro y ves las criaturas, ¿no? Las bestias, Sí, te sí, sí. impacta. Te impacta ya de por sí, te cagas en el cine y sales con esa experiencia muy, muy, muy chida de querer ir a un parque, de soñar, pedirle al cielo Que que la exista. tecnología avance para que algún día exista. Entonces ya de entrada, pues sales con ese hype, ¿no? Por lo que acabas de ver en la pantalla grande. Insisto, memorias vagas, porque pues, sí, sí fue hace muchos ayeres. Obviamente acabo de ver la película, las películas recientemente y siguen trayendo esa dosis de nostalgia y de emoción y de orgasmo y de éxtasis y de clímax y todo lo que le quieras poner sucio o feo. Eh, pero sí, es una muy, 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 muy buena película. Ahora, este libro sí como tal, ya lo mencionábamos en el capítulo con el exorcista, que sí considerábamos que estaba basado en el libro. Yo creo que en este, no sé, ya me corregirás más adelante, pero yo sí me atrevería a decir que está inspirado porque sí hay muchas diferencias, muchas diferencias. Es un libro que no sé si alcance a apreciar en la cámara, pero la tipografía que tiene sí es una letra muy pequeña, tiene 400 y pico páginas, casi 500, pero este sí no es un libro fácil, no es un libro que te avientas en 5 o 6 días. Yo creo que sí le tienes que invertir, pues, bajita la mano, Necesito. un Yo creo que. mesecito, Ajá. ajá, tranquilo, pero sí tiene muchas diferencias, ya andaremos más en el tema Sí. más adelante. Yo creo que la película, hablando específicamente de la uno, que será un 20%, 30% del libro, Sí, fácil. sin broncas. Entonces, sí, si tienen la oportunidad y se animan y la valentía de aventarse un libro como este, se los prometo que no se van a arrepentir, se van a chorrear 20 veces, así como mi compa aquí al lado. Que sí, si ahorita se para el baño, madre, todo aquí húmedo. Entonces, esas son mis impresiones de entrada. No sé, quiero escuchar las tuyas, mi estimado meme. Mira, yo tengo muy bonitos recuerdos así igual que tú, primero vi la película, y después vi el libro, después leí el libro, perdón. Lo vi así de, bueno, qué bonito. Después leí el Ay, libro. casi te la escupo, no mames. Eh, pero mira, y yo me acuerdo mucho, digo, quienes somos de San Luis Potosí, y yo me acuerdo, yo tenía 8 años cuando salió la película. O sea, yo nací en el 85, la película se publicó en el 93. Yo tenía 8 años y me acuerdo que mi papá nos llevó 3 veces al cine de Plaza Tangamanga porque no existía ese y otro. El multicinemas Sí. de allá que está por el El valle, Valle ¿no? y el de Ah, Tangamanga. Entonces, uy, había recuerdo desbloqueado. una fila atascada, Atascada, güey. porque antes no existían los numerados. Ay, güey, no puse Digo, el pinche Velociraptor, ahorita lo ponemos. para aquellos que no nos tocan, no son boomers como nosotros, no había asientos numerados como No, güey. Cinépolis. O sea, tenías que formarte y si bien te tocaba entrar a la media película o no, ya te decían, ya no hay boletos. Entonces, me acuerdo que nos fuimos, mi hermana y yo, porque Daniel todavía era un pinche, tenía 3 años, creo, Daniel. Fuimos Laura, yo, mi hermana y yo al cine. Y la primera vez nos dijeron en la fila, ya no hay boletos. Nos regresamos a la casa todos agüitados. La segunda vez nos dijeron, ya no hay boletos. Igual, nos regresamos todos agüitados. Me acuerdo que mi papá nos llevaba. Y la tercera vez entramos y la película ya había empezado. Llegamos cuando apenas llegaron y vieron el Brachiosaurio en el parque, la chingada. Muy Y esa es la avanzado. primera vez es la primera vez que la vimos. Pero bueno, éramos unos niños. Y aún así, a partir de ahí la vimos y fue de wow. O sea, nos explotó la cabeza porque hay que tomar en cuenta que esta película puede que te guste o no, o sea, puede que te guste o no este tipo de películas o este tipo de películas de aventura, ciencia ficción, pero es una película que marcó un antes y un después para el uso de efectos especiales, o sea, fue una película, Se rompió madres, güey. sí, Tipo Titanic sí, y fue un clásico, o sea, es un clásico, o sea, es una película de de culto y es culto. un clásico. Para los que se crean mamadores y que digan, que no, sí es un clásico, o sea, es una película clásica y es una película que marcó, la verdad es que
un paradigma del uso de efectos prácticos y efectos especiales. Ahora, este libro lo leí hace poquito, hace como 3 años exactamente, y cuando lo leí fue cuando me aluciné por completos. Digo, ya me había gustado obviamente la película, pero fue cuando ya dije, no, esto es para mí lo más increíble. O sea, digo, hay novelas que me mama leer, entonces hay novelas que son muy buenas, pero para mí los dinosaurios son increíbles. Mi hija Victoria no me da, le encantan también, yo creo por lo mismo, y fue cuando me empecé a tatuar dinosaurios. Pero bueno, sí hay, como dices, diferencias abismales, digo, vaya, no sí abismales en cuanto al libro y la película. Esto no quiere decir que no esté bien hecha o que no esté bien adaptada. Porque al igual que El Exorcista, el autor de la obra hizo el guión de la película. Entonces, Michael Crichton fue parte de... Exactamente. Entonces, eso le da pauta al guionista, digo, al autor, a ser parte del proyecto. Entonces, al ser parte del proyecto, pues puedes poner tus impresiones al respecto, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta, digo, como una especie de curiosidad, es que, bueno, Steven Spielberg compró los derechos, bueno, no él, sino Universal, compró los derechos de la obra antes de ser publicada. ¿Ya la había terminado? Ya la había terminado. Sí, ya la había terminado. Y y Spielberg dijo, yo lo quiero hacer, yo quiero hacer esto. Y se pelearon varios directores por dirigir esta película. Entre ellos Tim Burton quería dirigir Jurassic Park. Entre ellos James Cameron quería dirigir Jurassic Park. Y no, al final Steven Spielberg se los quedó. Se quedó los derechos de Universal. Y yo creo que hasta la fecha nadie de nosotros se puede arrepentir de eso. No. Hubiera sido interesante ver las visiones más de Cameron. Sí, de Tom Burton, Batman regresa. Raro, no. Los dinosaurios tendrían pezones, güey. Tarjetas de crédito, algo así, ¿no? Pero bueno. No, esa fue Schumacher, el de... perdón, sí. Estoy transversando. Ahora sí es la PDS. Pero, bueno, entonces, el tipo de novela, vaya, bueno, hay que tomar en cuenta también que Crichton, al igual que Blatty, era un autor que era guionista antes de ser escritor. Tiene muchas novelas, de las cuales la más famosa precisamente es Jurassic Park, pero también escribió Congo, que también hay una película al respecto. Escribió Dientes de Dragón, que ya la leímos recientemente. No, tiene muchas novelas, o sea, pero esta es la verdad la más emblemática y es la más compleja en cuanto a su descripción, porque podrán decir hoy en día que está muy avanzada la ciencia y todo eso, podrán encontrarle chingo de errores o chingo de cosas que a lo mejor no concuerden, pero en aquel entonces sí era bárbara la manera en la que pues, vato se sacaba de la cabeza todo ese fragmento. Investigó bastante. Esa investigación, gracias. Esa investigación científica desde los embriones, desde el cómo. No. Es increíble, digo, la manera de la cantidad de investigación que se hizo al respecto en cuanto a la novela se refiere. Es una novela de ciencia ficción y aventura, al igual que la película. Mira, también. Esto me mama que conforme van avanzando los capítulos, se va haciendo como esa codificación genética. Cada capítulo tiene estos esquemas más elaborados y no se ve, güey, a ver. Así. Y va siendo parte de. Entonces, no se ve, pero bueno. Ahí se ve. Bueno, pero va siendo como esa decodificación que conforme avanza el libro. Ajá. Hay que tomar en cuenta que Michael Crichton es médico. Bueno, era médico, ya falleció. Entonces sí tenía una estructura de investigación científica. Entonces sus novelas son unas novelas que tienen bastante bagaje de investigación al respecto. Es decir, hay que tomar en cuenta con él que la ciencia ficción que él presenta en esta novela no es una ciencia ficción que ya existe como cualquier otra película, de que ya sabemos que ahí hay dinosaurios y ya. No, te explica todo. O sea, te explica por qué llegaron ahí, de qué manera los clonaron, de qué manera llegaron. Hasta las intenciones que tenían al hacerlo. Exactamente, pero te explican toda la parte científica al respecto. O sea, es una investigación tan grande en el libro que no se refleja tanto en la película. No, nada. Pero te explican todo el proceso de clonación, te explica todo el proceso incluso de la parte informática de Dennis Nedry.
te explica algunas sustancias que tenían los dinosaurios para no escapar de la isla. O sea, te explica todo. Sí, sí, sí. Te explica tanto que, como dices, hasta cierto punto es una novela, pues sí pesadita. O sea, la verdad es que sí tarda en empezar. Yo siento que sí tarda un poquito en empezar, vaya, en la parte emocionante o de aventura. Pero yo siento, como dices, que sí es una novela que vale la pena. Digo, vaya, si te gusta el tema de la ciencia ficción, porque a lo mejor dices, ese tema a mí no me interesa, pero bueno. Sí, sí, sí. En ese sentido, pues sí sí tiene muchas diferencias con la película, pero eso no quiere decir que la película no tenga méritos. O sea, la película es wow, o sea, increíble. O sea, yo creo que la película se va directamente a la emoción, a despertar esa parte de atrapar al espectador, obviamente, y lo logra perfecto. Y el libro raya en una línea muy delgada entre ser tediosa y ser explicativa, ¿sabes? O sea, no me atrevería a decir que es tedioso, sino que tiene demasiados argumentos, te explica muy a fondo. Ajá. Y puede ser que en algún momento te sientas un poquito agobiado de tanta información, como si estuvieras en la escuela y te estuvieran explicando un tema. Ajá. Pero te mantiene, y como bien lo dices, si te gusta el tema, te mantiene ahí al tanto de lo que estás leyendo, lo que estás viendo. Entonces, sí, no es un libro muy, muy fácil de leer, pero sí lo vas a disfrutar. Sí, hay que tomar en cuenta que la narrativa, como dices, sí es un poquito pesada al inicio. Tarda un poco en empezar lo emocionante, si lo quieres ver así. Pero eso más de la cuarta parte del libro, ¿no? Sí, mucha ciencia. Exactamente. Sí te explica de entrada cómo llegaron los dinosaurios ahí. ¿Cómo? O sea. Sí, porque el inicio, digo, a comparación, aquí empiezan spoilers perrones. A comparación, la película, si no mal recuerdo, comienza con la escena donde están metiendo a los Velociraptor en la jaula y atacan a uno de los guardias. El libro también. El libro empieza con un ataque de Velociraptor. A un hospitalito, te lo menciono así como pedorrito, ¿no? En Costa Rica. Y llega uno de los guardias, pero ya herido. Llega la doctora y dice como de, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó a este güey? O sea, ¿quién se lo cogió? Y es así de, no, creo que le dice que fue con una máquina. Sí, le dice, tuvo un accidente de construcción. Y la doctora así y que hasta le encuentra, creo que rastros de dice, esto es un ataque de un pinche león o algo así. ¿Qué pedo? Un cocodrilo, ¿qué pedo? Entonces, diferencia número 1, luego iniciando el libro. Sí se basa en la película en esa parte, pero digo, sí obviamente tú que sabes de qué está tratando el libro, te lo imaginas y dices, no seas mamón, güey. Y te pones a pensar, pues tú si fueras el compañero del guardia, ¿qué chinga le hubieras dicho al doctor? Sí, porque, es que hay que tomar en cuenta que se supone que era una isla pues que compró InGen, pero que era una isla oculta. O sea, todo esto era como bajo atrás de bambalinas. Esto se supone que no existía. No existía, claro. O sea, todo eso se hizo como ilegalmente en el libro. Entonces, por eso es de ¿qué le pasó? No, un accidente de construcción. Pues esto está muy raro. ¿Cómo pasó? No, yo no vi, o sea, yo no vi. Skynet se apoderó de la retroexcavadora y sí, o sea, y la doctora misma, bueno, en el libro dice, tiene los pensamientos de, güey, esto es un pinche ataque como un pinche tigre, qué pedo, güey, o sea, como de, no mames. Te lo describe así. Ya también vamos a llegar a esos detalles. En el caso de Dennis, por ejemplo. Ay, no, esos detalles hay que tomar en cuenta eso. Eso es muy, 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 muy padre, digo, porque para llevar a la pantalla grande la película tuvieron que quitarle muchos detalles bastante violentos. Y el mismo escritor dijo, no, pues hay que quitarle cosas porque sí está muy, muy descriptiva la novela. Y ya no hubiera sido para niños si salía todo lo que dice el libro. Exactamente. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que sí cambiaron ciertos detalles, muchos al respecto, ¿no? Pero el libro empieza un poco lento, hablando de unas historias que son como paralelas a la historia principal, que en este caso la primera es la del raptor. Luego pasa la parte de los compis que se comen al bebé en la cuna. Sí. Está bien. Eso sí, no. Y que la enfermera lo tira a la basura o dice que está muerto, amaneció muerto, no sé qué. Yo creo que esos son los primeros 5 o 6 capítulos. Que dices, ay, güey. Y si estás comiendo, güey, sí, no mames. Y luego la parte donde, digo, si ustedes han visto la parte 2 de Jurassic Park en el cine, donde los compis también muerden a una niña. En la playa. Que te preguntaba ahorita, güey. Yo decía, el libro, Jurassic Park, te menciona esa escena.
donde están en la playa y los compis salen y atacan a la niña que están. Ajá. Y yo te preguntaba, eso sale en la 2, si no mal recuerdo. Ajá, eso es en la segunda película, pero aparece en el libro. Aparece en el libro. Y en el libro aparece estas pequeñas historias en referencia, digamos, a la isla nublar, como paralelas, ¿no? A la historia principal, y ya después comienza la historia como tal, ¿no? Es donde ya hay que tomar en cuenta que... ¿Te menciona la isla Sorna esta? No. No, para nada. No, aquí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que Alan Grant y Ellis Sattler, que la paleobotánica y el paleontólogo, ya trabajan para Hammond, y eran parte de su nómina, y ya les dijo, vengan a ver el parque, la verga, pues, como lo que vemos en la película, ¿no? Ajá. Sin embargo, aquí el detalle es cosas que no se ven en la película, es esta parte de explicar por qué están los dinosaurios ahí. O sea, toda esa parte que decía científica de por qué están ahí, y no solamente decir como una película de ciencia ficción de ya están ahí y ya. No, o sea, toda esta parte de por qué llegaron ahí. Eso te lo explica bastante bien el libro. Y te lo explica muy detallado. O sea, te dice, llegaron a esta parte, buscaron ámbar, buscaron mosquitos, los mezclaron con ADN de ranas. O sea, te lo explican tan detallado en el libro que parece que estás viendo un libro de biología. O sea, sí, la neta. O sea, sí es tan explicado que llega a ser un poco tedioso, pero es importante. Entonces, llegamos al punto en el que pues llegan a la isla y todo. Y establecen esta parte de conversación en la que dicen, a ver, ya vieron a los dinosaurios. Y Ian Malcolm, el matemático, dice, a ver. El mejor personaje de la pinche novela y de la bueno, no, de la película. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta que la novela en sí, toda la novela se basa en la teoría del caos. En la teoría del caos. Toda la novela en sí te muestra la teoría del caos, pero muy, muy bien detallada. Y en la película te la narran en 5 segundos. Ajá. ¿A dónde se va a ir la gota? Ajá. O sea, mamón. Y en la novela te narra capítulos enteros de la teoría del caos que dices, ay, güey, qué pedo. Y te hace ver precisamente que el ser humano tiene, lo que te decíamos en el capítulo del exorcista, tiene ese poder como especie dominante del planeta de crear, pero, y Ian Malcolm lo dice, pero debería hacerlo, o sea, debería por tener ese poder crearlo, o sea, ¿por qué debería hacerlo? Nomás porque puede. O sea, y te manda esta parte moral de decir, o ética o moral, si lo quieres ver así, de esto debería ser hecho o no, o qué pedo, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿cuál es tu objetivo, no? Y hay que tomar en cuenta que John Hammond en la novela es un hijo de la chingada. Ah, sí, segunda diferencia más fuerte. Sí. No, perdón. Segunda diferencia más fuerte que como lo mencionas, Hammond en el libro es totalmente capitalista, le vale madre a quien chingado se lleve entre las patas con tal de que el parque sea un éxito como tal. No le importa, como lo narra en la película, no se preocupa por las personas. Cosa que, digo, yo creo que como por ponerle ese toque un poquitito más ligero, en la película lo ponen un poquitito más bonachón. Sí empieza... No, muy diferente, güey. Muy diferente, pero, o sea, vamos, sí empieza con ese... vamos, con esa búsqueda del dinero. Ajá. Que incluso creo que Malcolm se lo dice cuando está en la cama en la película número 2. Le dice como esa transición que tuvo de esa persona totalmente sin escrúpulos a cómo terminó preocupándose por el bienestar de los demás. Y pues él es el que lo salva, ¿no? Es el que llega a su helicóptero y todo el pedo. En el libro no, incluso ya más adelante tocaremos el final que tiene. Es diferente. Yo creo, no, o sea, ni siquiera se ve reflejado nada en la película, pero el final de John Hammond en el libro, si llevas esa lectura muy profunda, donde ya te clavaste con los personajes y dices, este güey es un cabrón de la chingada, hasta lo disfrutas. El final, sí, la neta, el final que tiene, el cómo se lo friegan los compis, dices, se lo merecía el hijo de la chingada. La verdad, entonces, bueno, ya llegaremos también a esos, pero de la segunda diferencia creo que más marcada el personaje de John Hammond. Sí, y hay que tomar en cuenta, digo, la novela es una novela un poquito pesadita, es un techno thriller, es una novela de ciencia ficción narrada de una manera un poquito más compleja. Los detalles puestos en atención por el autor son más en función como del ambiente, es decir, la parte científica.
La construcción de los personajes me parece un poquito más, a lo mejor un poquito más, no tan profunda, vaya, como lo pudiera hacer otro tipo de otro novelas. tipo de novelas. Sin embargo, digamos, la profundidad es la adecuada. ¿Por qué? Porque lo que se centra más en la ciencia que en el personaje. Se sienta. Se centra. La pereza. Se centra mucho más en el contexto en el cual estamos que en los personajes, porque vaya, hay cierto tipo de novelas, digo, eso es aparte ya, que sí se centran en la característica muy psicológica del personaje, muy en particular, ¿no? Pero en este caso no aplica. Entonces, vaya, algunas diferencias de la novela con la película es precisamente toda la explicación al respecto de cómo llegaron a los dinosaurios ahí. Y la otra son los personajes. En la película, los personajes, Lex y Tim, por ejemplo, los niños, son una niña de 11 años y un niño de 8 años. Y en el libro es al revés. El niño es un niño de 11 años que también es un emocionado de los dinosaurios y una niña de 7 años tan castrante. Hija de la... O sea, en el libro... Creo que en el libro el niño es el que sabe chido. más, Ajá. que incluso se apoya mucho Alan con él. Ajá, exactamente. ¿Sabes? Y esa es otra diferencia. En la película Alan Grant odia a los niños y como que no los quiere al inicio, obviamente. Y en el libro adora a los niños. Sí. O sea, es como que nada que ver. Esa es otra de las diferencias. Y hay una parte bueno, varias partes que son distintas, pero hay partes que no pudieron salir en la película por cuestiones de presupuesto, que sí son narradas en el libro, que son, digo, al final, que ahorita lo vamos a platicar, pero una de ellas es la parte principal en la cual, bueno, ya cuando escaparon del tiranosaurio y todo. Bueno, perdóname, antes de todo este desmadre, si ves que llega en la película y llega un triceratops que está enfermo. En el libro es un estegosaurio. Es de las espinotas, ¿no? Ajá. La gente va a decir, órale, güey. Chingón, güey. O sea, un estegosaurio es el que era tiene... una pinche bestia tirada, enferma, güey. Ajá. Y sí pasa esto que empiezan a analizar porque se enfermó a la chingada. Y empiezan a explicar cómo es que, bueno, un poquito antes, por qué no es una buena idea tener un parque como este, porque existe la posibilidad de que todo salga mal, que lo decía Malcolm, y ellos dicen, no, pues todo está bien, todos son hembras, no pueden salir a la isla porque tiene una sustancia química que se llama lisina, que si se salen de la isla, pues se pueden morir, pero vemos que la lisina no sirve porque en el libro nos narran que Velociraptor se suben a un barco y el barco va a Costa Rica, que Compis, sí, el libro, sí. Y Compis también sube a un barco y va a Costa Rica, o sea, sí se pueden salir de la isla, o sea, eso vale madres. Es la evolución que tiene la misma especie. Güey. Exactamente, que es lo que decía Ian Malcolm en el libro. En el libro se nota más mucho. Es que Ian Malcolm en el libro, neta, es pinche personajazo, güey. Exacto, sí, la película también es muy chida. También. Y muy bien interpretado por Jeff Goldblum. Goldblum. Sí, ese es. Pero sí, no, en el libro se convierte, bueno, al menos para mí, en mi personaje favorito desde que sale. Fíjate que mira, mis personajes favoritos, yo creo que es Ian Malcolm, yo creo que tops, o sea, uno de mis favoritos. Tenían que darle la número 2, que fue un fiasco de película, pero. Sí. Pero o sea. Alan Grant, sí, por supuesto. Pero mira, te voy a decir algo y a lo mejor ahí ya no voy a coincidir o no van a coincidir conmigo. Dennis Nedry también. Te voy a decir por qué. Dennis Nedry, como lo narra en el libro, pues puede ser lo que quieras, un traidor si lo quieres ver así. Pero en el libro, John Hammond, como. En el libro era un hijo de la chingada John Hammond. Entonces Dennis Nedry decía, oye, güey, pues yo estoy asumiendo la responsabilidad del parque, o sea, vaya todo, todo en el sentido de toda la automatización, todo, o sea, yo hago todo y me estás pagando muy poco, güey, ¿qué pedo? O sea, la neta, ¿qué pedo? Y John Hammond, pues el personaje es un maldito en el libro, o sea, entonces dices, güey, ¿qué onda?
Y hay una parte también en el libro en la cual la competencia de InGen, que es Biosyn, que le dicen que ellos están en como en una mesa directiva y dicen, oye, pues InGen está creando algo en secreto en Costa Rica y ya nos dijeron que son dinosaurios. Oye, ¿qué onda? Que este pedo está cabrón. Nosotros vamos como 10 años de atraso como en la ingeniería genética y estos güeyes ya van muy avanzados, ya hasta crearon dinosaurios. Ya viste que John Hammond creó un elefante chiquito de tamaño y ya vimos que el güey ya tiene sus inversionistas y todo el rollo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, imagínate todo el dinero que podemos obtener con eso. O sea, podemos tener mercancía, playeras, no sé qué, hasta mascotas. Y tus mascotas, pues sí, mascotas. O sea, ¿quién no quisiera tener un mascota bebé? Si puedes crear un elefante así chiquito, un dinosaurio chiquito para los niños, se puede hacer con genética. ¿Y cómo lo haríamos? Pues necesitamos encontrar un empleado que esté inconforme con Hammond para que nos use. No, pues yo conozco a alguien, sí, ¿quién? Dennis Nedry, huevo, y le empiezan a ofrecer dinero. La diferencia es que en el libro le ofrecen más dinero del que aparece en la película, pero aún así estamos hablando de 1993, o sea, vaya, o 90, o sea, que le ofrecen $50,000 por embrión, pero pues estamos hablando que en ese entonces, bueno, todavía es un chinguero, pero en ese entonces era muchísimo más, güey. Y esa escena de Dennis Nedry en Costa Rica, de la película, está en el libro así literal, o sea, llega y this is igualita, o sea, viene con su sombrero. A nadie le importa. Sí, así está en el libro. Eso está chido. Sí. Y le dice, ¿cómo los transporto? Igual con la esa de, o sea, el frasquito como tipo de Barbasol. Ajá. Sí, a huevo. Eso sí está igualito y eso digo, qué chido. Entonces, mis personas favoritos es Ian Malcolm, Alan Grant, naturalmente, pero Dennis Nedry se me hace más bien. Es que en personaje, sí, a lo mejor no sería de mi personaje favorito, pero es personaje inconforme, o sea, empatizas, güey. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado inconformes con algún jefe? Con alguna situación empresarial. Entonces es muy fácil empatizar con ese tipo de personajes. Ajá. Y sí, no, ya me explayo. Pero digo, vaya, bueno, eso es, la verdad es que para mí, escenas, perdón. Capítulos, no sé cómo decirlo. Los capítulos primeros me parecen buenos porque te empiezan a narrar la parte de los dinosaurios sin saber que hay un parque aún. Claro. O sea, si tú no conocías la película Jurassic Park y empiezas a leer el libro, pues te vas adentrando apenas al respecto. Vas viendo que hay ataques de dinosaurios, pero no sabes todavía bien qué onda. O sea, entonces ya está como más adentrado el libro, por eso te digo que es un poco lento. Perdón, te das cuenta que pues cómo está funcionando todo, ¿no? Yo creo que hay hay una gran parte de la novela que no se explora en la película, pero como ya lo mencionábamos, no es porque no se quiere hacer, sino porque es muy difícil hacerlo. Sí, duraría 10 horas la película. Sí, claro, o sea, es muy difícil meter una novela en una película, es muy complicado. Y por esta razón creo que está muy bien lograda la película. O sea, sí tiene sus diferencias muy grandes en función de las características de los personajes, pero también tiene sus diferencias, también tiene sus puntos buenos, vaya, en ese sentido. Digo, esto sin tomar en cuenta los efectos especiales, que es algo que ya hablamos que es, o sea, importantísimo. Es una película que ha envejecido bastante bien. O sea, tú la ves ahorita y dices, güey, o sea, se ve muy bien. O sea, no se ve chafa. Y te sigue trayendo esos mismos recuerdos y esa misma emoción de cuando la viste formado. Ajá, o sea, no se ve chafa, no se ve, los efectos no sean culeros, o sea, y eso la verdad es que yo siempre he dicho, habla del amor que le mete el director y el equipo de trabajo a la película. O sea, es un amor, o sea, eso es algo que no es como se que la hice por ganar lana, no, o sea, se nota que... Sí, se ve implícito totalmente y incluso yo creo que el cómo concebían la imagen de los dinosaurios, porque también, digo, no sería como una diferencia película-libro, pero hoy en día no sabemos, no estamos seguros cómo lucían. Nosotros tenemos las imágenes de los dinosaurios gracias a este tipo de películas, o a esta película más bien, porque antes de eso nos basamos en la forma de los huesos, la forma de los huesos que han encontrado, los fósiles y todo eso.
agarran esa estructura ósea y la forran de piel. Y así es como nos están pintando los dinosaurios que conocemos hasta la fecha. Pero no sabemos, por ejemplo, en el caso de los Velociraptors, que sí es bien sabido que Steven Spielberg quiso hacerlos más grandes para hacer como mayor impacto visual, pero sabemos de entrada que eran mucho más pequeños, creo que medían menos del metro, corrígeme. Y no estoy seguro, pero creo que sí, ya hay pruebas de que tenían plumas. O sea, era más parecido un velociraptor a una gallina con dientes, por decir. Un poquito más grande, ¿no? Igual con el resto de los dinosaurios, no sabemos cómo estaban. Nosotros los concebimos como los vemos en la película, pero no tenemos esa certeza de saber cómo eran realmente. Entonces, eso también, ¿a qué voy con todo este choro? Pues recae en el impacto visual que nos presentan en la película, con esos efectos de que tú te la creas y hasta la fecha siga siendo esa imagen de culto con las que presentan pues a las bestias que eran los dinosaurios, ¿no? Desde aquel entonces. Sí, insisto, o sea, es muy loable la forma, vaya, de la representación, y hay que tomar en cuenta también que es el conocimiento que se tenía hasta ese momento de los dinosaurios, o sea, pero como bien lo mencionas, fue tanto el impacto que hasta la fecha no los puedes ver de otra forma, o sea, ya sale una película ahorita con una gallina emplumada con dientes, vas a creer que es un resumen te lo resumo así nomás, ¿no? O sea, ese es tipo B, güey. O sea. Sí, una película de clase B. Sí, y es la verdad, o sea, ya es muy complicado, o sea, ya sabemos, obviamente, que las investigaciones paleontológicas ya han avanzado y ya sabemos que había dinosaurios con pelo, había dinosaurios con plumas, había dinosaurios que no se asemejan en nada a la película, pero aún así es bien difícil no verlos de otra forma, o sea... La verdad es que es el impacto que usó la película tal que no los puedes de otra forma. Volviendo al libro, y digo sin demeritar el logro de la película, porque es un logro técnico y muy importante. Yo me atrevo a decir que no pudiera, o sea, o no me imagino la película dirigida por otra persona o actuada por otros personajes o otros actores, o sea, ya no la concibes, güey. Yo no puedo verla de otra forma, o sea, ya es algo que, y yo la veo seguido, o sea, yo la película, digo, es tanto amor también que yo le tengo también a la película, que yo la veo muy seguido, o sea, yo sí puedo y me siento y la pongo en Netflix y la pongo, la veo, o sea, sea huevo. Yo sí la veo seguido, es algo que disfruto tanto, aunque ya me la sé, ya la vi, ya todo, que yo no concibo otra forma de haberla llevado a la pantalla grande, ¿no? Perdón, volviendo al libro otra vez, sí. La diferencia que hay en gran parte con los personajes es, digo, por mencionar algunos, es, bueno, número uno, Genaro, que es el abogado. El abogado que se lo comen en el baño. Se lo comen en el baño, güey, ya. En el libro no es tan culero. O sea, en el libro sí es una persona que... Como más preocupada por el buen funcionamiento del parque y la seguridad de los visitantes. Exactamente. Y incluso tiene una discusión en el libro con Hammond y le dice, oye, ¿por qué trajiste a tus nietos, güey? O sea, esto no es una excursión, sí es algo importante y creo que puede ser. Y el güey sí le dice, ¿no? Que pues para que vean que es seguro para los niños, traje a mis propios nietos. Ajá. Y te lo describen al personaje como una persona muy musculosa en el libro. Dicen, te lo dicen como un chingo de veces, no sé por qué. Sí, es muy musculoso y es muy musculoso y es su musculatura y no sé por qué. Pero te lo dicen muchas veces y te dicen, y ese fin de semana que fue al parque y que lo mataron, dice él, es que yo no quiero ir al parque porque es cumpleaños de mis hijos, o sea, de uno de mis hijos creo. Y dice, Jamón, nada, para eso te pago, culero, órale, vamos. Y lo matan, güey. Por eso te digo que cuando le carga el chorizo, que creo que ya es buen tiempo de decir, a Hammond, lo destazan cuando van saliendo como de una cueva subterránea. No, antes. ¿Antes de eso? Sí, es que haz de cuenta que, bueno, ya hablando de diferencias, los Velociraptors, en el libro, los Velociraptors, bueno, en la película también, toman un papel muy importante porque están en el centro de visitantes y están brincando como para alcanzar a Ellie en como un
tejado, no sé cómo. Ah, sí, sí. Y cuando llegan en la parte final de la película es como todavía no termina el libro, que llega el tiranosaurio, no sé qué. Esa parte, John Hammond se sale del centro, porque ahí estaba John Hammond, sale del centro de visitantes como para escapar, porque, en el libro sale un tiranosaurio bebé que lo empieza a perseguir. Ah, sí, güey. Y él como que se escapa y se tuerce el tobillo y se cae como por una pendiente, como por como una colina, y cae como que se cae. Sí, se queda pendejadón y llegan los compis y lo empiezan a morder. Lo que tienen los compis es que tienen una especie de veneno, o sea, como de tranquilizante en los dientes. Sí, güey, que lo duermen. drogan, ¿no? Ajá, y como que el güey empieza a alucinar, es como de, no mames, güey. Ajá. Y ve sus tripas ahí todas destazadas y todo viajado el güey. Ajá, como el dragón de Komodo que tiene como bacterias Como en la boca. güey. Entonces te muerden y te empieza a envenenar y te empieza a morir. Y en el libro, pues sí, precisamente pasa eso. Los compis se lo empiezan a comer, el güey vivo. Empieza a disfrutar. Ajá, y el güey como tiene como esas bacterias que lo hacen como alucinar, pues se lo empiezan a comer vivo y el güey se muere. O sea, en el libro se muere. En la película no, pero en el libro se muere, pero en el libro es un hijo de la chingada. O sea, entonces se lo comen ahí vivo. Después de esa parte, que es el final de la película, es cuando Alan Grant y todos ya cuando están reunidos, dicen, bueno, tenemos que ir al nido de los Velociraptors para que no puedan escapar. Y van como una cueva, como dices tú. Como subterránea. Y ahí está el nido de Velociraptors y están todas las hembras y los huevos y todo. Y dicen ellos, es que tenemos que explotar esta parte porque si no se van a escapar, porque ya vimos que se escapan en los barcos y van a llegar a Costa Rica. Y van a hacer un desmadre, ¿no? Y aquí es la parte donde, bueno, Ian Malcolm se muere en el libro, que pues sí está culero, pero se muere. Sí. Por las heridas. Mejor personaje. Y la diferencia del libro con la película en cuanto al final es que en la película, bueno, ya muchos sabemos cómo termina, que se van de la isla y ya todo bonito, todo bien. En el libro no, en el libro los rescata el ejército de Costa Rica, después de que lograron ahí como desmadrar el nido de los Velociraptors. No me acuerdo cómo lo desmadran porque no lo leí hace ya 2 años. ¿Tú sí te acuerdas? Creo que sí lo logran explotar. Sí lo explotaron, pero incluso hay una parte en la que después de eso huyen por un río. No, después huyen por un río. No, antes que los persigue el tiranosaurio y se meten a un río y hay dinosaurios. Que es la escena de la película 3. Cuando van huyendo por el río, güey. Ajá. O sea, sabes, como que del libro sacan escenas para la película la 2 y para la 3. Ajá. Esa parte del río, güey, donde van huyendo del río y los va persiguiendo el tiranosaurio. Ajá. Sí lo recordarán que van que va el güey de la aleta. Sí, pero Entonces, según yo sí lo logran explotar. Sí, y de hecho en el libro sí narran muy bien cómo son los dilophosaurios, hablando en particular. Bajan al río, o sea, porque lo está persiguiendo un tiranosaurio. Bajan al río y hay unos dilophosaurios como en la orilla. Sí. Los dilophosaurios son altos, son más grandes que un velociraptor, o sea, son altos de 2 metros y algo, dice ahí. Y empiezan a ulular, dice ahí en el libro. Hacerle como en la película. Entonces dicen, ay, güey, pues así como que hay que echarnos en la balsa para que nos echen veneno. Y pasan por esa parte. Después los rescata el ejército de Costa Rica en el libro y los lleva, pues ya así como que los tiene resguardados a Alan Grant, a Ellie y a los niños. Y les dice, oigan, pues qué pedo aquí, qué pasó, no, pues y como que nadie quería hablar. La retroexcavadora se volvió loca, señor. Y bombardean la isla y se acaba el libro. O sea, bombardean la isla así como tipo una bomba nuclear y va así a la verga. O sea, y ahí se acaba el libro. El libro, la película, pues no. Pero el libro ahí se acaba. Otras diferencias es, bueno, hay que tomar en cuenta que, bueno, cuando Alan Grant está huyendo o con los niños que están ya después del ataque del tiranosaurio, llegan a una jaula de triceratops y así como que, tienen sed y los liberan y no sé qué. Sí. Y no sé, no me acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más estaremos pasando? Igual, es que si mencionamos todas las diferencias o todos los detalles, esto duraría chingo de horas. Pero vamos, en concreto,
Las diferencias más grandes, pues yo creo que sí, el personaje en este caso de John Hammond, que como decimos era un hijo de la chingada en el libro y en la película lo hacen más amigable. La diferencia de edades de los niños, incluso por ahí creo que leí o vi una reseña de las camionetas, que Ford pagó su licencia para que salieran en la película, cuando en el libro te menciona que eran unas Toyota, parecidas a las Bronco y a las Los Broncos son de Ford. Sí, no, pero vamos, ok. o sea, la Toyota que narra el Ya. libro era muy parecida a la Bronco Ya. y a la esas pinches camionetas. Pero sí, vamos, el libro te abarca muchas. Yo creo que la historia como tal, en resumen o en concreto, sí está muy bien lograda en la película, pero del libro desprenden escenas que incluso salen en la película 2 y en la 3. Ajá. Sabes que igual, como bien lo dices, por presupuesto y por tiempo, pues no alcanzarían a meterlo en 2 horas y pico que dura la película, 2 horas. Ajá. Pero en general creo que sí, las diferencias más grandes son esas. La crudez, Ajá. porque el libro no es. O sea, si tú lo lees, no sientes que estás leyendo un guión de Hollywood. No. Es una historia cruda, Violenta. muy violenta, muy sangrienta. Te dice así como les colgaban las vísceras. En el caso de Dennis, Ujú. cuando el tilofosaurio Lo mata. le saca las vísceras y el güey casi las va agarrando Ajá. como para llegar a la camioneta o sea, ese tipo de cosas son muy buenas y te mantienen en esa línea de permanecer muy pegado y muy atento al libro. Entonces, sí, como dices, yo creo que la película sí está lograda muy chida. No, nadie discute eso, pero vamos, no estaría nada mal que pudieran hacer un Snyder Cut de Jurassic Park No, donde saliera como toda esa. No hay pedo que dure 4 horas. Me chuté la de Justice League, pero que durara así una versión de 4 horas de Jurassic Park con todos esos detalles, sí, sería un hitazo. Todavía ahorita con el mame que hay y con la nueva saga que está saliendo con Chris Pratt y chiquita mamá esta Bryce eh, Dallas Howard. no, ya no. Ah, córtele. No, Bueno, o no, sea, si es que saliera las está. pelis la verdad están mal hechas. O sea, Sí está mal, pero digo, la chica es. sí, yo no estoy diciendo eso. Sí. O sea, me refiero a que las pelis son malísimas, pero bueno. Sí, no. Bueno, no estamos en Jurassic World, tienes razón. Entonces, estamos en. Jurassic Oye, Park. pero es que volvemos a lo mismo. O sea, la diferencia del thriller de ciencia ficción, el tecnotriller de Jurassic Park, es que sí te explica todo. O sea, te explica cómo llegaron ahí, por qué están ahí, de dónde sacaron los fondos para tener esos dinosaurios. O sea, te explica. No reparé en gastos. Sí, yo sé. Y en Jurassic World ya están ahí. O sea, ay, perdón. Ya están ahí, ya. O sea, ya. Sí, vamos, empieza más hollywoodense y más para los niños. De ya Ok. están los dinosaurios, ya están las criaturas. Y ya. Y como que en el avance de la película te van escupiendo literal. Cómo fue que volvieron a reabrir, estoy hablando lejos, Sí. volvieron a reabrir el parque, cómo fue que volvieron a crear ciertas especies, o sea, si es una jalada esa parte, sí estoy de acuerdo, pero pues se agarra del mame, güey. Sí. De hecho, fue cuando salieron esas películas que volvió a salir toda la mercancía. Ujú. Sí, ya las playeras, todo ese tipo de cosas, no, las encontramos nada más en eBay y Sí. como libro de tarántula, güey, ya pinches precios bien caros, güey. Sí, perdón, entendí esa referencia. Sí. Pero bueno, híjole. Anyway. Mira, podemos hablar mucho más de la película, pero pues ya, si no nos aventaremos, como dices, mucho más tiempo. Pero bueno, ¿algo más que agregar de Jurassic Park? Híjole, pues aquí sí tengo que agregar que tienen que verlas, en serio. Sí conozco gente y me duele decirlo. De hecho, creo que la persona que me regaló el libro me confesó que no había visto las películas. Ya ni me acuerdo si las vimos, creo que no. Pero sí conozco personas que desafortunadamente no han tenido ese orgasmo en su vida, ese placer de disfrutar de esas películas. Entonces, si eres de esos, o si hay gente de esas que no hayan podido verlas, por el simple morbo, por el conocer, por juntarse al mame, por lo que quieran, sí véanlas, pero sobre todo, creo que la finalidad total al menos de estas pláticas, fomentarles esa espinita de que lean un poquitito o que se metan, pues, como expander ese conocimiento a lo mejor que ya tienen.
si tienen la oportunidad de ver la película, pero más aún, si tienen la oportunidad de leer el libro, de verdad creo que es una experiencia que les va a agradar demasiado. Y me atrevería a decir que de ahí se pudiera desprender a que ustedes solitos se inviten a conseguir más títulos, más obras, para seguir viendo todos este tipo de diferencias con película, con libros, y créanme que no se van a arrepentir. Totalmente de acuerdo. La neta. Pero, bueno, Queda muy machín, ¿no? gracias, híjole, me gustaría hablar más del tema, pero se nos acaba el tiempo. Yo me considero súper fanático, alucinado, me maman los dinosaurios, me mama la franquicia de Jurassic Park, digo, hablando especialmente de la primera película. Puede o no gustarte la película de aventura, pero no podemos negar que es un clásico del cine, no podemos negar que es un clásico de la literatura y que sí marcó un antes y un después para el uso de efectos especiales, para la estructura del guión. Híjole, no sé qué más decir, pero bueno, creo que nada más. Bueno, no nos vamos sin decirles que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.